Bienvenidos a nuestra presentación interactiva sobre las unidades de la asignatura de macroeconomía. En este video queremos mostrarte nuestro trabajo en equipo para comprender y explicar los principales contextos. Somos el equipo 3 y está conformado por mi compañero Jonathan, Carlos Adrián, Ramón Arturo, Isis Gabriela y una servidora, Liz López. Pertenecemos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura de Administración. Los temas fueron repartidos entre los integrantes del equipo. Las unidades a exponer son las siguientes. La unidad 1, Introducción al estudio de la economía y la macroeconomía. La unidad 2, una visión global, la macroeconomía. Unidad 3, la medición del PIB al ingreso disponible, primera parte. Como estudiantes de administración debemos comprender que para dirigir una empresa es fundamental tener una visión general, y eso se refiere a la economía. Aquí te vamos a presentar un resumen de lo más importante. La economía se define de manera sencilla como la ciencia que estudia las decisiones, cómo utilizamos los recursos que son limitados para cumplir nuestros deseos que no tienen fin. Para crear cualquier producto o servicio, necesitamos de 4 elementos de producción, como es los recursos naturales, el esfuerzo humano, la maquinaria y la idea innovadora. La sociedad enfrenta 3 cuestiones esenciales: el qué producir, cómo producir y para quién se va a producir. También la economía se divide en 2 grandes ramas: la macroeconomía y microeconomía. Finalmente, la salud económica se debe evaluar a través del Producto Interno Bruto, en sus siglas PIB. Esto representa el valor total de toda la producción en un país a lo largo de un periodo. Como futuros administradores, entender estos conceptos no es simplemente teoría. Esta es nuestra herramienta fundamental para realizar cualquier decisión estratégica más acertada. En la unidad 1, Introducción al estudio de la economía y la macroeconomía, tenemos como primer subtema qué es la economía. Pues yo pensaba que la economía solamente era de hablar de números y gráficos complicados, pero pues es mucho más simple que eso. La economía es la ciencia que estudia cómo las personas y las empresas, cómo los gobiernos toman decisiones para usar los recursos que tenemos, que son limitados, para satisfacer nuestras necesidades, que son ilimitadas. La economía está en todas partes, desde que decidimos en qué gastar nuestro dinero hasta las grandes decisiones que toma un país sobre su presupuesto. En ese siguiente tema, descubrí que para crear cualquier producto o servicio siempre se van a necesitar de 4 componentes básicos. A estos se les llama factores de la producción, entre los cuales se encuentra la tierra. Este no solamente hace referencia al suelo para cultivar, sino todos los recursos que en él se encuentran, como el agua, los minerales, la madera, el petróleo, entre otras cosas. Otro componente igual sería el trabajo. Este trabajo es el esfuerzo humano, tanto físico como mental, que se le va a dedicar a la producción. En el capital no solamente es hablar de dinero, sino son los bienes que ya son producidos y que se usan para producir otros bienes, como las máquinas, las herramientas, entre otras cosas. Y como último punto es la capacidad empresarial. Este factor es el que organiza los otros 3. Es la habilidad de una sola persona, el empresario. Él tiene que combinar la tierra, el trabajo y el capital de manera innovadora para asumir los riesgos y crear un negocio. En este punto, los 3 problemas económicos fundamentales, aquí nos habla de los recursos que son escasos. Nos dice que toda sociedad, sin importar si es rica o es pobre, siempre debe responder a 3 preguntas fundamentales: el qué producir, el cómo producir y para quién producir.
¿En quién producir? Aquí se debe decidir qué bienes y servicios se van a crear, si más alimentos o más tecnología, si más hospitales o más carreteras. En cómo producir, aquí se van a combinar los factores de producción, si usaremos más máquinas o más trabajadores, tecnología avanzada o métodos más tradicionales. Y en quién producir, aquí una vez que se producen los bienes, cómo se van a repartir entre la población, quiénes podrán obtenerlos. En este siguiente punto sobre la economía como ciencia nos dice que la economía no es una ciencia exacta como la física, porque esta va a estudiar el comportamiento humano, que es impredecible. Sin embargo, esta utiliza métodos científicos para tratar de entender y explicar los fenómenos económicos. Aquí yo aprendí que los economistas crean teorías y modelos para explicar la realidad, pero siempre basados en la observación y en el análisis de datos. Entonces, a lo que me lleva que como futura administradora tendré que analizar el mercado y el comportamiento del consumidor para tomar decisiones estratégicas. En el método de estudio de la economía nos dice que la economía como ciencia sigue un método para estudiar la realidad. Tres pasos fundamentales, que es la observación. Aquí este paso observa o cualquier fenómeno económico en el mundo real para pasar al paso 2, la formulación de hipótesis. Aquí se va a plantear una explicación o hipótesis que luego se desarrolla en una teoría más completa para pasar a la verificación, el paso número 3, que es donde se usan datos y estadísticos para comprobar si la teoría se ajusta a la realidad. Este método es útil para resolver cualquier problema dentro de una empresa. Si las ventas bajan, entonces se usa el método de observación para pasar al método número 2, donde yo voy a formular mi hipótesis o una explicación. Aquí es donde yo me voy a preguntar si es por el precio, si es la competencia o es la calidad del producto o servicio que se está ofreciendo. Y luego pasar a la verificación, al paso final, que es investigar con datos para encontrar la causa real y proponer una solución óptima. En este punto de la relación entre la economía con otras disciplinas, encontramos que la administración es la relación más directa para mí. La economía me da una visión global del mercado, pero la administración me da las herramientas para gestionar los recursos de una empresa. En la psicología, esta me ayuda a entender por qué las personas toman ciertas decisiones de compra o de ahorro. En la política y derecho nos dice que las leyes y decisiones del gobierno, cómo los impuestos afectan directamente a la economía o viceversa. En la historia, esta nos permite ver cómo han funcionado las economías en el pasado para no cometer los mismos errores. Y en matemáticas y estadística, pues esta nos ofrece herramientas fundamentales para medir, analizar y predecir los fenómenos económicos. Este tema es súper interesante porque la economía se divide en dos grandes ramas, como si observáramos el mundo a través de un microscopio y un telescopio. En la microeconomía, esta mira de cerca, estudia las decisiones de los individuos y las empresas. Esta está enfocada en temas como el precio de su producto, el salario del trabajador o las decisiones que una familia tiene al comprar. En la macroeconomía, esta mira de una forma más amplia y completa, estudia la economía total a nivel de un país o incluso mundial. Esta está enfocada en temas como la inflación, el aumento general de los precios, el desempleo, el crecimiento económico de un país, el PIB,
y las políticas de gobierno. En este tema hablamos de la economía positiva, que se refiere a lo que es, y la economía normativa, que se refiere a lo que debería ser. La economía positiva explica los fenómenos económicos tal como son, de manera objetiva, pero sin opiniones. Y la normativa aquí da opiniones y recomendaciones sobre cómo debería ser la realidad económica. En la economía positiva no es una opinión, no es si te gusta o no, es un dato cualquiera, pero que puede comprobarse a través de un informe oficial y que puede medirse y verificarse. En la economía normativa solamente es una opinión, una meta, un juicio de valor. Estamos diciendo lo que yo creo que es correcto o deseable para mí o para otra persona. Este tema de la evolución de la teoría keynesiana, que da origen a la creación de la macroeconomía, es súper fascinante porque antes de los años 30 la mayoría de los economistas creían que la economía se iba a arreglar solita. Pero cuando llegó la Gran Depresión en 1929 hubo un desempleo masivo y la idea de que se arreglara sola no estaba funcionando. Entonces, un economista llamado John Maynard Keynes, él propuso una idea súper revolucionaria y declaró que a veces el mercado no va a poder salir por sí solo en una crisis, que el gobierno tiene que intervenir para ayudarlo. Aquí Keynes argumentó que en esta crisis o que en la crisis la gente y las empresas no pueden gastar lo suficiente y esto obviamente genera desempleo. Por eso el gobierno debe estimular la demanda, es decir, gastar más, por ejemplo, en obras públicas para crear empleos y reactivar la economía. Un ejemplo que vimos nosotros fue durante la pandemia. Vimos a muchos gobiernos aplicar las ideas keynesianas porque dieron ayudas económicas a familias y empresas para que siguieran consumiendo y así evitar que la economía se paralizara por completo. Ahora yo les voy a hablar del tema 2.1 de la microeconomía a la macroeconomía. Macro versus micro. La economía, la macro es el PIB, desempleo, deudas públicas y la micro es la oferta y demanda, precios y uso de recursos. En la micro, el PIB, el desempleo, públicas, eso se relaciona entre macro y micro, que sería el precio, en micro sería el precio y la demanda, y en macro sería el PIB, desempleo y deudas públicas. Ahora les voy a hablar sobre el tema 2.2, los objetivos de la macroeconomía. Objetivos macroeconómicos: crecimiento, producción. A mayor producción de bienes, más necesidades satisfechas. Empleo. Tener trabajo permite a las personas tener una fuente de ingresos. Estabilidad de precios. Los aumentos de precios perjudican a quienes tienen menos. Equilibrio presupuestario. Si el Estado ingresa menos de lo que gasta, tendrá que pedir prestado. Equilibrio exterior. Se compra mucho al exterior y produce salida de dinero. Ahora el tema 2.3, los instrumentos de la política macroeconómica. Los instrumentos de la política macroeconómica son herramientas que permiten que los gobiernos se utilizan para influir en la economía de un país. Estos instrumentos pueden ser de dos tipos principales: política monetaria y política fiscal. Soy Ramón Arturo Ramón Gómez y a mí me tocó presentar el, ofer- el modelo de la oferta y demanda agregada. Son las principales herramientas macroeconómicas para explicar las fluctuaciones del PIB real y el nivel general de los precios a corto y a largo plazo. La demanda agregada.
representa lo que es el gasto total, mientras que la oferta agregada muestra la producción, muestra lo que es la producción total disponible. El equilibrio se alcanza en la intersección de ambas curvas, determinando el nivel de precios y producción de la economía. Uno de los componentes principales es la de la demanda agregada y de la oferta agregada de este. Primero va de la demanda agregada pendiente con negativa. Si suben los precios, el gasto disminuye, efecto riqueza, lo que viene siendo los efectos de riqueza, tasa de intereses, tipo de cambio. Y en la oferta agregada a corto plazo, pendiente positiva, pendiente ascendente, debido a costos de producción como salarios que son rígidos, y a largo plazo, vertical, presenta el nivel de producción potencial o de pleno empleo. Y lo que viene siendo también los desplazamientos y los equilibrios. Cambios en el consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas. En los desplazamientos, cambios en los costos de producción como el petróleo y el salario, tecnología o stock del capital. En el equilibrio macroeconómico se produce cuando D da igual o a CP igual a LP, aunque a corto plazo pueden existir brechas recesivas o inflacionarias. Pues eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Mi nombre es Carlos Adrián y pues hoy les vengo a explicar sobre la unidad 3, la cual es el tema, la de medición del PIB al ingreso disponible. Bueno, como primer punto pues tenemos lo que es el 3.1, que nos habla del proceso interno bruto, lo cual es el PIB. Bueno, el equipo número 3 nos explicó que el PIB es una de las herramientas más utilizadas en la economía para analizar el desempeño económico, ya sea de un país o de alguna entidad. A través de este indicador es posible conocer cuánto produce una nación y cómo evoluciona su economía a lo largo del tiempo. Pues más que nada para que entendamos un poco más específico, nos dice que el PIB pues, es uno de los indicadores, pues como mencionamos, económicos más importantes para medir qué tan activa es la economía de un país. Pues básicamente mostrando cuánto produce un país, bienes, servicios, pues esto se calcula en un periodo determinado. Normalmente pues es un año o un trimestre. Pues el PIB representa el valor total del mercado de todos los bienes y servicios finales que produce dentro de las fronteras de un país. Pues esto más que nada permite saber si la economía está creciendo o se mantiene estable o está disminuyendo. Bueno, para que el PIB se dé bien o un servicio final, es decir, ya está listo para ser consumido o utilizado, evitando contar dos veces para que los productos se usen para fabricar otros. Bueno, tenemos igual lo que es sus limitaciones como medida de bienestar, las cuales tenemos como el punto 1, que es las actividades no mercantiles, pues básicamente esto viene siendo lo que son bienes, servicios que no se pasan por el mercado. Tenemos lo que es la calidad del medio ambiente, pues esto nos dice que es deteriorar la calidad de la vida para sin restar el PIB. Tenemos lo que es el tiempo de descanso, pues nos dice que es un componente importante del bienestar, y la distribución del ingreso, pues que nos explican que el PIB por capital elevado, pues es igual a alta desigualdad.
Como siguiente tema tenemos el 3.2, lo cual es el PIB por el método de gasto. Bueno, en mis compañeros nos dicen que el PIB por método de gasto es una forma de medir cuánto produce un país viendo mediante este método lo que se compra y se invierte en bienes y servicios finales. Nos dicen que es como sumar todas las compras grandes y pequeñas que se hacen en México durante un año, pues por un periodo determinado, digamos. Y para entender más lo que es el PIB por método de gasto, pues este es este método consiste en sumar todos los gastos realizados en bienes y servicios finales dentro de un país durante un periodo determinado, pues como les decíamos, ahí mencionan que es un año. Pues este método se basa en la idea de que todo lo que se produce en una economía también es comprado por alguien, por lo que es el sumar esos gastos se obtiene el valor total de la producción. Y pues como tenemos igual ahí pues el PIB por el método de gasto, pues como primer punto tenemos lo que es el consumo de las familias, que es la letra C, los gastos del gobierno con la letra G, la inversión con la letra I y las exportaciones netas, que es la XM. Pues también tenemos lo que es fórmula, que es el PIB igual a C, que pues consumo de familias, más I, que es la inversión, más G, que es el gasto de gobierno, y pues como último más XM. Y esa es su forma de calcular. Y también por otro lado tenemos lo que es el PIB por el método de ingreso, pues estas nos dicen que también se puede calcularse mediante el método de ingreso. Pues este más que nada pues consiste en sumar todos los ingresos que reciben los factores de producción en una economía durante un periodo determinado. Pues más que nada este método se basa en la idea de que cuanto se producen bienes y servicios también se generan ingresos para las personas y empresas que participen en esa producción. Pues como vemos igual sus principales ingresos que consideran son pues las ganancias de empresas, sueldos y salarios, intereses y rentas, impuestos indirectos netos de subsidios. Y pues tenemos igual su fórmula que es el PIB igual a remuneraciones, más ganancias, más ingresos, más rentas y más impuestos, pues eso se puede calcular. Pues para llegar a una conclusión de este tema, pues el método del PIB, pues se suman todos los ingresos generados por la producción de bienes y servicios, pues en una economía. En esta actividad o en ese tema, que es el 3.3, otras formas de calcular el PIB. Entendí que para calcular el Producto Interno Bruto, entre paréntesis PIB, tenemos que llevar a cabo los valores totales de todos los bienes y servicios que realiza la sociedad y ponerlo en práctica sobre una gráfica que nos ayude a identificarlo. Esto sirve para que los países tengan una medición de PIB de su población y puede identificar si su economía sube o su economía baja, ya sea por sus consumos, sus inversiones o gastos que realiza la sociedad. También puede decir que el Producto Interno Bruto que produce un país en un tiempo determinado es gracias a su exportación e importación de los productos que llegan al país o que salen del país, o sea, que se venden. Y pues en esta imagen puedo representar algunas de las fórmulas que se utilizan para medir el PIB, ya que está la fórmula que es C, que significa consumo, la I, que es de inversión, la G, que es de gasto, y la X de exportaciones. Y la M es de importaciones. Gracias. Y como último, para finalizar nuestra exposición, realizamos una actividad interactiva del equipo, como su título lo dice. Pues en esta actividad pusimos a prueba los conocimientos generados a través de la explicación dada por nuestro equipo, donde nos apoyamos a través de una plataforma de preguntas para activar el ánimo entre los equipos, donde varios acertaron con nuestras preguntas. Y más que nada para dar una retroalimentación sobre los temas que vimos. Y pues en esta actividad participaron 3 equipos que eran el 1, el 2 y el 4. Para finalizar, lo presentamos en un proyector
donde se demostró quién iba ganando, quién iba perdiendo, etc. Y la actividad pues fue muy divertida, donde hablamos sobre temas relacionados con nuestra posición. Queremos concluir diciendo que nuestro equipo distribuimos las unidades y subtemas para la explicación de cada una de ellas de la forma más breve y clara posible. De igual manera, aportando creatividad e ingenio a cada una de las diapositivas. Como futuros administradores y actualmente estudiantes, hemos aprendido que en esta unidad sobre la medición del PIB, que este indicador no solamente nos va a mostrar el total de los bienes y servicios generados en nuestro país, sino que también podemos analizar la economía desde diversas perspectivas o diversos ángulos. Creemos o aprendimos que el PIB, como medidor esencial en el enfoque del gasto, podemos ver de qué manera puede impactar el crecimiento económico. También hay otras diferentes maneras de calcular el PIB. Hay diversos métodos que pueden ampliar nuestra visión sobre la actividad económica y nos puede ayudar a tomar mejores decisiones estratégicas en el futuro. Quiero finalizar diciendo que esta unidad nos permitió entender la relevancia del PIB como un instrumento esencial y de primera mano para medir el rendimiento económico y cómo nos va a proporcionar fundamentos sólidos para analizar datos macroeconómicos y conectarlo con la gestión empresarial y la planificación estratégica.